Perfecto. Profe, la escuchamos. Bueno, antes que todo, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar acá y compartir con ustedes un tramo de esta materia o curso que están haciendo. Así que bueno, mi nombre es Aide Cugno. Como bien dijo Arnaldo, formo parte de la Cátedra de Bioestadística de la UNC. Y bueno, arranquemos. No sé cómo romper el hielo, pero bueno, arranquemos y vemos qué pasa. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve bien? sí, perfecto. Bueno, entonces, en esta presentación inicial vamos a ver unos conceptos principales de estadística, ¿sí? Por ejemplo, población, muestra, que son palabritas muy técnicas dentro de nuestro campo. Vamos a ver qué son las Perdona, Aide, variables. un Sí. segundito. Lo que Sí, estamos viendo dice, la imagen en imagen está abierta, falta que la presentes. perdón. Acá me dice dejar de compartir. No, poné mostrar mi pantalla, no, cancela. Y poné Bien, mostrar mi pantalla de todos modos. A ver. acá dice, a ver, bien, El botón largo ese, claro. Bueno, y ahí está, ahora Ahora anda sí. a ver vos en tu compu la presentación. ahí, ¿se ve? ¿No? No, haz clic en la presentación de PowerPoint. Y cuando hagas el PowerPoint se va a quitar esa cosa fractal. Ahí abrí el PowerPoint, pero me dicen que no se No, ve. No. No, creo que pero hoy tienes lo que viste, dejar hoy de lo compartir. compartiste. Sí, sí, lo que pasa es que el corte de luz me ha desconfigurado bastante muchas cosas, pero bueno, voy Dejar a de compartir y empezar compartir la pantalla de, co- eh, completa. de nuevo. Sí. Compartir la pantalla completa, pone, como dice Andrés. ¿Ahora? ¿Se ve? Puedes Ahora, ubicarte en el Ahora PowerPoint, ahora ahí sí, sí. Ahora donde... sí. Si ahora lo Ujú. Bueno, presentas, se va a ver pero perfecto. ahí vemos está bien, Sí, ¿lo ven todos? Perfecto. sí, pero vemos, excelente. Bien, nos vemos a nosotros mismos. Así que bueno, minimiza eso. ahí, Ahora sí. Perfecto. bueno, le voy a dar acá a ocultar. ¿Todavía se ve? Sí, perfecto. Todavía se Bueno, ve perfecto. Bueno, entonces estábamos en esta diapositiva que encontrarás en esta presentación. Básicamente yo lo he dividido en tres grupos, en donde el punto A serían conceptos principales de la estadística, el ABC es como le decimos nosotros, de cosas presentes que tiene que haber en esta materia para luego ver, procesar y analizar a un conjunto de datos. ¿Sí? La parte B, vamos a ver las variables, qué significa en este campo y cómo se la clasifican. Y luego vamos a abordar así muy brevemente qué son los datos y cómo organizamos los datos en este concepto que se llama la base de datos. ¿Sí? Entonces empezamos sencillito, empezamos desde cero. Entonces, ¿de qué se ocupa la bioestadística? En general, la estadística estudia poblaciones, ¿sí? En consecuencia, la bioestadística necesita estudiar poblaciones desde un punto de vista descriptivo y luego vamos a ver más tarde abordarlo desde el punto de vista inferencial, ¿sí? Es una disciplina que utiliza métodos estadísticos para recopilar, analizar e interpretar, en este caso, datos biológicos o de salud, ¿sí?
Entonces, nosotros siempre decimos que en estadística existe la estadística descriptiva e inferencial. ¿Ustedes saben en qué se diferencia cada uno de esos tipos de estadísticas? ¿Qué piensan ustedes o qué conceptos tienen de una estadística descriptiva? Puede ser por el tamaño de población, porque en la inferencial es como que estás infiriendo que de determinada muestra la población en general se comporta de tal o cual manera. Y en la descriptiva como que tenés sucesos más, ¿cómo decirlo? Más que respondan al sí y al no, ¿o no? ¿Podés ampliar esto último de que respondan al sí o al no? Claro, por ejemplo, si estamos contando, no sé, estamos muestreando bichos y decimos que estén vivos o muertos. Entonces, uno puede ser vivo y el otro puede ser muerto, entonces vas clasificando y tenés una estadística de eso. Bien, bueno, eso tiene que ver más adelante con el tema de variables, ¿sí? Pero la estadística descriptiva, ¿sí? Necesita tener un conjunto de datos para poder decir cómo se comporta ese conjunto de datos, independientemente si viene de una población o una muestra, ¿sí? Supongamos que yo tengo como dato un conjunto de notas y quiero decir cómo es el comportamiento para ese conjunto de notas, pero basado en herramientas de la estadística descriptiva, que en general la sostienen tres patas, que es el cálculo de medidas de posición y de dispersión. ¿Tienen idea más o menos de lo que estoy hablando? ¿Les suena de algún lado medida de posición o medidas de dispersión? Sí, como la media, el desvío y eso. Exactamente. Por ejemplo, calcular una media a un conjunto de datos es una forma de hacer estadística descriptiva. Si han escuchado hablar de la varianza, también es una forma de hacer una estadística descriptiva, pero desde el punto de vista de la variabilidad de un conjunto de datos. En general, como les dije hace un ratito, la estadística descriptiva la sostiene tres patas, que sería el cálculo de estas medidas que hablamos recién, la construcción de unas tablas, que le decimos tablas de frecuencia, y a través también de gráficos estadísticos, ¿sí? Cualquiera de estas tres herramientas que yo aplique a un conjunto de datos, lo que estoy haciendo es simplemente descriptivo, ¿sí? ¿Qué gráficos, por ejemplo, ustedes conocen que está dentro de los gráficos estadísticos? ¿Cuál podría ser? El de torta, o el circular, Claro, el barra o el el histograma. diagrama de barra. ¿Cómo va ese último? No lo escuché. El de caja. Un gráfico de cajas, exacto. ¿Se entiende entonces? Hasta ahí lo único que estoy haciendo, más allá si los datos provienen de una población o una muestra, describiéndolos, ¿sí? Estoy diciendo cómo se comporta. En cambio, la estadística inferencial es lo que más o menos comentaba hace un ratito uno de ustedes, es bajo la presencia de una muestra, es decir, el operador tiene una muestra, cómo eso que sucede en la muestra lo puedo extrapolar a la población. ¿Se entiende? Entonces, inferir es ir de lo particular a lo general. En este caso, lo particular es lo que vamos a llamar muestra y lo general es población. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa conexión de ir de la muestra, de las conclusiones que yo extraigo de la muestra, poder ver si esas mismas conclusiones pertenecen o no a la población, es lo que decimos la estadística inferencial. ¿Sí? ¿Alguien conoce así, solamente para nombrar técnicas de la estadística inferencial? De pronto tenemos ANOVA, ANCOVA. Bueno, Se puede bien, bien, intentar bien. hacerlo de alguna manera inferencial, pero creo que un poquito más. Bien, cuando hablaste vos recién de ANOVA, ¿sí? Esa es una técnica en donde en alguna parte de esa técnica planteamos hipótesis, ¿sí? Entonces, así muy, muy por arriba, podemos decir que hay dos herramientas fundamentales de la estadística inferencial.
Una de ellas es la estimación, ¿sí? Y la otra, la prueba de hipótesis. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, la estadística descriptiva tiene tres patas principales: la construcción de gráfico estadístico, la construcción de tablas de frecuencia y el cálculo de medidas que se llaman de posición o dispersión, como por ejemplo, dijeron recién, la media y la varianza o la desviación estándar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ah, sí, verdad. Sí. Bueno, en eso también tenemos la moda, ¿no? Que a veces es... Sí, ese fue un ejemplo. Tenemos la moda, la media, la mediana, hay otras también, pero era como para nombrar un ejemplo de cada una de estas tres patas, ¿sí? Pero recuerden siempre que el objeto de estudio de la estadística y en consecuencia de la bioestadística es esto que tienen acá primero: estudiar poblaciones, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar o agregar algo? Bueno, entonces hemos hablado recién, yo he nombrado varias veces de población y también he nombrado varias veces lo que llamamos muestra, ¿sí? Desde el punto de vista estadístico, una población va a ser el conjunto de unidades cuya característica se desea estudiar, ¿sí? Pero este conjunto de unidades, ¿sí?, tiene que estar acotada en el espacio y en el tiempo. ¿Qué querrá decir esto? Como dijimos hace un ratito, el objetivo es poder decir cómo se comporta una población. Y en esa población está formado por elementos que a esos elementos tienen que estar bien caracterizados para que si yo encuentro un elemento, por ejemplo, fuera de esa población, sepa si ese elemento pertenece o no pertenece a esa población, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al ejemplo de las notas. Supongamos que estamos en este curso, todos ustedes son la población y los datos que tengo son las notas de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cuál vendría a ser, en este caso, la población? ¿Qué les parece? Todos nosotros. Ustedes serían cada uno de esos elementos, pero no solamente todos nosotros, sino van a ser todos ustedes que se encuentran presentes en este momento, ¿sí? Porque si mañana se incorpora un nuevo alumno, no estamos trabajando con la población que hemos definido en esta instancia, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si un alumno se incorpora el día de mañana o más tarde, ya voy a tener otra nueva población. ¿Estamos? Y Sí. todo cambia, profe, es cierto. Todo el conjunto, todo lo que prosigue de la población, desde que se tiene el número de población, cambia. Claro. ¿Estamos? Y después, ¿qué vendría a ser la muestra? Más allá del subconjunto de la población como está escrito ahí en la diapositiva. La muestra va a ser algo así como una población en chiquito de esa gran población que son en este caso todos ustedes, ¿sí? Y decimos que esa población, entre comillas, tiene que ser representativa. ¿Representativa de quién? De la población, ¿Y eso qué significará? que deben, por lo menos esas muestras se deben escoger, o por lo menos tomarlo como ejemplo, de los 20 que habemos ahorita, que aparecen aquí, 5 Ajá. o 6 que ya nos representen o que tengan una puntuación más alta. Bien. A ver, vamos a poner un n grande al tamaño poblacional, ¿sí? Y un n chiquito a la muestra que se saca de esa población. Entonces, las características poblacionales en cuanto a lo que estoy estudiando sobre esa población se deberían ver reflejadas en la muestra, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, alumnos, que son ustedes, con notas que van del 4, supongamos, al 7, ¿sí? Entonces, si yo tomo una muestra de esa población, esas características uno esperaría que se vean reflejadas en la muestra. No, porque puede suceder lo siguiente, ¿sí?
puede suceder que tome una muestra de tamaño 3, supongamos, y me toquen las 3 mejores notas, ¿sí? ¿Esa será una muestra representativa de la población? Es que no, porque No. tiene que ser aleatoria. Y a la final, la aleatoriedad tampoco implica que tengamos un error 2. Exactamente. Para que nosotros pensemos en una muestra y que pretendamos que sea representativa, la vamos a tomar de manera aleatoria, ¿sí? Pero no me garantiza esa forma aleatoria de escoger elementos de una población, de que no me garantiza el 100% de la representatividad. ¿Estamos ahí? Puede ser que nos toque, por ejemplo, como dije yo recién, por azar a los 3 mejores alumnos o no, ¿sí? Entonces, lo único que sabemos con el tomar una muestra de manera aleatoria, que nuestra muestra tiene más chance de ser representativa a no serlo. ¿Ese concepto se entiende? Entonces, nosotros acá no vamos a llamar muestra, en el sentido estadístico, aquellas que no se tomen de manera aleatoria. Todas las muestras que vamos a considerar va a ser un subconjunto de la población y queremos, entre comillas, o pretendemos que sea representativa, y en cierta forma, si lo tomamos de manera aleatoria, estamos no garantizando al 100% la representatividad, pero sabemos que tiene más chance de serlo a no serlo. ¿Se entiende ese concepto? Sí, Sí, Bien, entonces, representativa significa que las características poblacionales esperamos, en ese término de la esperanza, esperamos que se vean reflejadas en la población. ¿Sí? ¿Y por qué creen ustedes que necesitamos que nuestra muestra, entre comillas, tenga alto grado de representatividad? porque después vamos a querer extrapolarlo a la población. Bien, porque el objetivo no es estudiar la muestra y termina ahí el estudio estadístico, ¿sí? Nuestro objetivo es poder describir el comportamiento poblacional, es decir, nuestro foco siempre va a ser, bueno, a partir de estos datos que vienen de una muestra, ¿cómo puedo inferir acerca del comportamiento poblacional? ¿Sí? Y bueno, y otro concepto principal, además de población muestra, es lo que llamamos la unidad de observación. ¿Sí? Entonces, es el elemento más pequeño o la unidad más pequeña sobre el cual se va a extraer la información. ¿Por qué me dijeron hace un ratito ustedes que ustedes son las unidades? En este caso tengo una población de 20 unidades. ¿Qué es lo que yo voy a registrar en cada una de esas unidades? En el ejemplo que tratábamos hace un ratito, que eran las notas. Y las notas de cada uno. Exactamente, ¿de dónde yo voy a sacar la nota? ¿Sí? Va a ser del alumno. Entonces, la respuesta a esa pregunta es lo que llamamos unidad de observación. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, entonces, veamos qué son las variables y la clasificación. ¿Sí? Una variable es una característica o es un atributo sobre el cual los elementos de la población tienen que tener la facultad de ir cambiando, es decir, difieren. ¿Por qué? ¿Por qué esta condición? ¿Por qué decimos que variable tiene que ser una característica donde los elementos tienen que tener la facultad de ir cambiando o de diferir? Porque es un concepto de medida, independiente de que sea, como se ve en la imagen, cuantitativa o cualitativa. Bien, a ver, pero un poquito más en Es que si torno no varía no no a tiene la sentido el clasificación. análisis. Exactamente, variable, ya la palabra variable, ¿sí? Me está diciendo que hay un cambio, ¿sí? Si yo tengo una característica que no tiene la facultad de cambiar,
eso va a ser una constante, ¿estamos? Entonces no va a ser una variable cuyo objeto sea el objeto de estudio acerca de las características poblacionales, ¿sí? Entonces, estas variables tienen que tener lo que llamamos categorías, ¿sí? Las categorías tienen que ver con esto de que pueda ir cambiando. Por ejemplo, si yo tengo la variable en estudio, en el ejemplo de recién, ¿quién vendría a ser? ¿Qué estamos La estudiando? nota. Estamos estudiando las notas, pero nosotros queremos hablar sobre toda la población de alumnos que definimos hace un ratito, cómo es el comportamiento en cuanto a esa variable. ¿Cuáles serían, en este caso, ya tengo la variable, cuáles serían las categorías de esa variable? ¿Qué opciones hay Bueno, eso puede sobre esa? ser discreto, ¿no? Entre bueno, malo, pésimo, o podríamos poner categorías distintas. Bien, entonces, ¿quién va a definir qué categoría va a tener la variable? También es El operador, dependiente. ¿sí? Porque También nosotros generalmente ponemos las notas en una escala que va del 1 al 10, ¿estamos? Pero también existe la variable nota con categorías que es bueno, muy bueno, excelente, regular, malo, ¿estamos? Entonces, hay variables que yo no les puedo cambiar la categoría porque ya vienen en forma natural con esa categoría. Pero, por ejemplo, las notas las podemos mirar desde una escala cuantitativa o una escala cualitativa. Generalmente nosotros lo vemos de manera cuantitativa, ¿sí? En una escala que va del 1 al 10. Entonces, si la variable en estudio es notas, ¿cuáles serían las categorías? Serían todos los posibles valores que esa variable puede asumir. Si la hacemos en esta escala cuantitativa, vamos a tener que las categorías posibles es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y como dijo hace un ratito su compañero que estaba leyendo ahí el cuadrito, que estas categorías pueden ser de tipo cuantitativa o de tipo cualitativa. Y eso me permite poder clasificar la variable, ¿sí? Supongamos, yo tengo una variable X, que es la variable nota, cuyas categorías son la escala del 1 al 10, ¿en cuál de estos dos criterios de clasificación va a caer? Si yo pongo la escala del 1 al 10. Cuantitativa discreta. Cuantitativa. Primero, cuantitativa, ¿sí? Primero tenemos una gran división o una primera gran clasificación que son las de tipo cuantitativa y de tipo cualitativa. Si decimos que es cuantitativa, sus categorías, que son sus posibles valores, tienen que ser tienen que ser de tipo numérico, ¿sí? Y ahí, dentro de las cuantitativas, ¿sí?, se encuentran aquellas que a su vez se dividen en dos grandes grupos, que son las variables de tipo discreta y continua, ¿sí? Y ahí yo puse entre paréntesis contar. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que la variable es de tipo discreta? Números enteros. Ahí me tengo... Bueno, vamos por ahí, ¿sí? Falta un poquito más para poder clasificarla, pero tiene que ver con lo que dice su compañero de números enteros. Entonces, la acción que requiere el operador sobre esas categorías tiene que ser contar, es decir, los posibles valores tienen que responder a un conteo. Por ejemplo, ¿me podrían decir un ejemplo y no vamos a las notas? Cambiemos un poquito ahora de ejemplo. Edad de los cursantes de bioestadística. ¿Cómo? ¿Edad? Edad de los cursantes de bioestadística. Es un número entero y fijo, digamos, ¿no? Bien, pero yo puedo decir, por ejemplo, esta persona de los que están cursando estadística tiene, por decir algo, 23 años, 2 meses, 3 días. claro, Vaya, sí, va al es, punto de es- es- equilibrio en el que se pone un límite entre números.
números, digamos, factos, ¿no? Yo puedo poner 0.01 y de aquí en adelante 0.03, 0.05, y ese es el límite. Entonces ahí Bien, hacemos discreta. bueno, pero por ejemplo, este, la variable, supongamos temperatura, pongamos una variable dentro del ámbito biológico. La variable temperatura, ¿sí? ¿Qué posibles valores puede asumir? O No, dígame algunos valores de temperatura. 37, 37,5, o sea, tiene valores enteros y valores decimales o Bien, racionales. cosa es que yo redondee las categorías de la variable, ¿sí? Que no es lo mismo la naturaleza de la variable, ¿sí? No, no es discreta porque yo no cuento la temperatura, ¿sí? Es una medición y todo lo que sea medir corresponde a las cuantitativas continuas, ¿sí? Entonces, la acción de una variable de tipo cuantitativa continua requiere medir, en consecuencia va a necesitar un instrumento de medición y en consecuencia va a necesitar unidades de medición y muchas veces nosotros, o sea, la temperatura generalmente responde a números enteros por una cuestión de redondeo o de uso de las temperaturas, ¿sí? Pero que yo diga 10 grados, 20 grados, 30 grados, etcétera, no la estoy convirtiendo en un conteo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Entonces, lo que tenemos que pensar es, cuando definimos las variables y le colocamos las categorías, si esas categorías responden a un conteo o a una medición, ¿sí? Si es un conteo, va a ser de tipo discreta. Por ejemplo, cantidad de hijos por familia. ¿Estamos? Y si requiere una medición, entonces va a ser de tipo continua. Por ejemplo, las temperaturas. Otro ejemplo, por ejemplo, el discreto, peso. ¿Cómo? discreto o continuo. No, continuo, continuo. Ok, altura. Las alturas, el peso, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Entonces, una Yo no variable que estaría está en... entendiendo, profe. Disculpe. Sí, sí, dime, la continua, las variables cuantitativas continuas. En la continua yo no alcanzo a comprenderlo, profe. ¿Podría volverlo a explicar? Bien, la diferencia entre primero tiene que quedar claro que una variable cuantitativa es aquella cuyas categorías son números, ¿estamos? Pero esos números pueden provenir de un conteo o pueden ser de una medición. El conteo es simplemente contar y elegir, ¿sí? Por ejemplo, si decimos cantidad de hijos por familia, vamos familia, familia, y el operador cuenta la cantidad de hijos. O cantidad de televisores que hay en cada uno de los hogares, también sería una variable de tipo discreta. Porque la acción es contar cuántos hay, ¿sí? En cambio, si la acción es medir y en consecuencia tenemos unidades de medición en un instrumento de medición para poder registrar los valores de esas categorías, vamos a decir que es de tipo continuo. ¿Por qué el peso de las personas es de tipo continuo? ¿Es una medición o es un conteo? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Si fuese una medición, necesito un instrumento de medición. Entonces yo te pregunto, si vos querés registrar el peso de una persona, ¿vas a llevar una balanza, por ejemplo? Claro, ¿Ese tendría que llevar una sería el balanza. instrumento de medición que yo necesito? ¿O es un conteo? Y no necesito para nada ni unidades de medición ni el aparato para medir. ¿Cuál Bien, ahí lo sería tu entendí respuesta? mucho mejor. Bien. Lo Claro, mismo porque pasa con tendría que la... ser continua. ¿Cómo, perdón? Tendría que ser continua para poder medirle el peso, claro. ¿Sí? Pero Lo ahí lo mismo con comprendo la mucho mejor. altura, ¿sí?
Vos ¿qué vas a hacer? Vas a llevar un metro o el instrumento que tenga que te sirva para medir la altura de una persona y no va a venir el número que me vas a decir, por ejemplo, 1,70, ¿sí? Me vas a decir 1,70 m. Ahí me vas a incorporar la unidad de medición, ¿sí? Bien. Y Bien. después está claro cómo distinguimos dentro de las cuantitativas si es discreta o es continua. Bueno, Y yo diría que sí, y profe. ¿sí? ¿Se entiende ahora sí? Se entiende muy bien. Bien. Bueno, y las Gracias. cualitativas son aquellas variables que están en estudio, cuyas categorías son cualidades, ¿sí? Y entre ellas las podemos dividir en ordinales y nominales. Por ejemplo, si yo les digo nivel de estudio alcanzado por los padres de un colegio, ¿cuáles serían los distintos posibles valores o las distintas categorías para nivel de estudios? Primario, secundario, universitario. Bien, puedo hacer, por ejemplo, primario completo, primario incompleto, primario completo, lo mismo con secundario, universitario y, bueno, terminamos en universitario. Los puedo resumir en 3 grupos: primario, secundario, universitario, ¿sí? O puedo desmenuzarlo un poquito, como dije recién, primario incompleto, primario completo, etcétera, ¿sí? Entonces, le decimos que son ordinales, ¿por qué? Porque esas categorías, primario, secundario, universitario, las podemos ordenar siguiendo una secuencia lógica, ¿sí? Por ejemplo, secundario. Si yo quiero ordenar en una secuencia lógica de menor a mayor, vamos a poner primario en primer puesto, secundario y universitario. Y secundario es mucho más que primario, pero es un poco menos que universitario, y así va sucediendo con estas 3 categorías. Entonces hay una jerarquía, ¿sí? Estas categorías son, por ejemplo, universitario es la que tiene mayor jerarquía respecto a las otras 2 categorías, ¿sí? Y si yo les digo a ustedes, ordenen esta categoría de menor a mayor, la lógica de ordenamiento va a ser primario, secundario, universitario, ¿sí? No va a venir nadie con un ordenamiento jerárquico distinto a lo que yo acabo de mencionar. ¿Se entiende? A ver si se les ocurren a ustedes una variable que sea de este tipo ordinal. Bueno, tal vez mi trabajo sencillo es, tenemos una estructura anatómica pequeña, grande y muy grande, hablando Bueno, solamente de una parte de la estructura. Pero esa bien, estructura también tiene una subestructura que puede ser pequeña, grande y mediana. Entonces tenemos 2 subgrupos. bien. Entonces, esa que me dijiste hace un ratito, pequeña, mediana y grande, ¿sí? Esas categorías tiene ese orden y vos me tenés que asegurar que, por ejemplo, la mediana es mucho más que la pequeña, ¿verdad? Claro. Bueno, tal vez el ejemplo es un poco escueto, pero está basado solamente también en mediciones. Entonces, tal vez ahí viene una clasificación que utiliza también la conformación cuantitativa para llegar a Bueno, hacer algo pe- cualitativo. pe- bueno, entonces, ojo, acá hay una cosa que vos me dijiste que se puede medir, es decir, que las categorías pueden ser de tipo numérica, eso me está diciendo. Claro, sí se puede hacer. Bien, Bueno, eso es bien. medio Vamos, mediante vamos algún al algoritmo ejemplo, se puede hacer. vamos al ejemplo de las notas, ¿sí? Las notas, ¿sí? Le podemos asignar categorías numéricas del 1 al 10, ¿sí? O puede ser que las notas puedan ser de categorías cualitativas, pensando en excelente, muy bueno,
bueno, regular y malo, ¿sí? Entonces, vos lo que tenés que observar, más allá si las puedo mirar de forma cuantitativa o cualitativa, cómo a vos te interesa trabajar con las categorías de esa variable, ¿sí? Entonces, si yo digo, voy a definir la variable nota, voy a agregarle con categoría muy excelente, muy bueno, bueno, etcétera. Y no te podés cambiar a mitad del trabajo a ponerlas de manera cuantitativa, en este caso que vos nombraste, que era de tipo continuo, ¿sí? Entonces, una cosa importante. Primero el operador tiene que definir, en este orden, cuál va a ser la población que él desea estudiar, ¿sí? Luego, cuál va a ser la muestra, el tamaño de la muestra que va a tomar, saber cuál es la unidad de observación y luego concentrarse en las variables sobre el cual va a observar en esa población que desea describir, ¿sí? Entonces, tenemos las variables notas, ¿sí? Entonces, el operador es el que define las categorías con el cual a él le interesa mirar esa variable de interés. Entonces, si dice las variables nota va a venir con categorías que van del 1 al 10, ya estás diciendo que va a ser siempre de tipo cuantitativa, pero si vos decís que van a ser las categorías excelente, muy bueno, bueno, etcétera, ¿sí? Ya la estás definiendo con que vas a trabajar con esa variable todo el tiempo de tipo cualitativa y en este caso ordinal. ¿Se entiende? Y no vale cambiarse del sector en donde dice cualitativa en el medio del trabajo del procesamiento de datos, cambiarse al otro criterio de clasificación de cuantitativo. ¿Qué otra variable pueden pensar ustedes que sea cualitativa? Y pasemos ya a la otra clasificación, la nominal. El color del de pelo. fruta, manzana o eso. Porcentaje de color. ¿Cómo? Porcentaje Bien, de color en fruta de manzana, de durazno o demás. bueno, entonces, por ejemplo, si ponemos el color del durazno, ¿qué categorías le pones? Y lo numerás, ¿no? Pero, qué sé yo, 5 lo más colorido, 3 sería algo Bien, medio intermedio, 1 sería un durazno pálido. bien. Y ahora yo te pregunto, si vos a cada una de esas categorías le numeraste, la codificaste a un número, ¿sí? ¿La convierte el color de la fruta al tener números codificados a sus categorías en una de tipo cuantitativa? No, no porque la variable sería muy buen color o bien coloreada, entraría a mi categoría 5, ponele. A ver, la variable no es la categoría. Lo que vos me estás nombrando, cuando decís muy coloreada, etcétera, me estás diciendo qué categoría tiene la variable. Tu variable es el color de la fruta. 2 puntos con categoría y ahí le vas asignando numéricamente o cualitativamente qué posibles valores va a asumir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bien, vamos por ejemplo al ejemplo típico que siempre usamos en estadística, que es el género de las personas, ¿sí? Para simplificar, vamos a poner femenino y masculino, ¿sí? Entonces, nuestra variable en estudio es el género con categoría femenino y masculino, y la pregunta mía es, ¿será de tipo ordinal o nominal? Cualitativa, estamos de acuerdo que no hay ningún tipo de duda acerca de esas categorías, ¿sí? Nominal. Y nominal. ¿Por qué es nominal? No hay jerarquía en el género. Claro, porque si yo les digo, a esta categoría de la variable género, quiero que las ordenen de menor a mayor, ¿sí? ¿Van a poner todos con la misma secuencia lógica, por ejemplo, mujer y luego varón, o al revés, varón y luego mujer?
¿O da lo mismo como yo las ordene? Da lo mismo. Da lo Y mismo, ¿sí? depende también cómo quisieras organizarlo, porque podría ser orden alfabético o, no sé, otro tipo de orden. No, porque la variable es género. Entonces, si vos vas a un elemento de una población y decís, bueno, mi variable es género, ¿qué vas a notar sobre ese elemento de la población? Femenino o masculino nada más, ¿sí? Si la otra la otra variable fuese comida preferida, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a responder esa persona si le estoy haciendo una encuesta sobre cuál es su comida preferida? Me va a decir pasta, carne, asado, etcétera, ¿sí? Entonces, todas las posibles respuestas que me puede originar esa variable cualitativa nominal, no las puedo ordenar de menor a mayor o al revés. Cada uno lo va a ordenar de la manera que le guste, aunque el criterio de ordenamiento sea de orden alfabético. ¿Se entiende? Por ejemplo, color de un auto. ¿Qué será? ¿Ordinal, nominal, discreto, continuo? Nominal. Nominal, ¿sí? Porque sus categorías son como etiquetas, son nóminas y no hay ningún orden jerárquico entre esas categorías, ¿sí? Y después, volviendo a lo que decían recién alguien de ponerle numéricamente, codificarla, no las convierte en variables de tipo cuantitativas. Si yo al género le pongo 1 para femenino y 0 para masculino, yo después voy a tener una serie de datos que oscilan entre 1 y 0, pero no tengo que perder el punto de vista que 1 significa femenino y 0 masculino, ¿sí? No son números dentro de una métrica, ¿sí? No puedo luego operar sobre esos números matemáticamente, por ejemplo, sumar o cosas por el estilo, porque esos números representan, es una codificación de las categorías, que son simplemente etiquetas. Más o menos se van dando cuenta cómo es la cosa. Claro, es como decía el compañero, que si tienes colores en las frutas, si tú le pones 0 a la que se ve medio mal y le pones 5 a la mejor, no puedes cambiar eso. Bueno, No. entonces, más que color sería el estado de la fruta. Supongo. Sí, bueno, lo digo así por el Sí, color. no, está bien. Por ejemplo, habrá fruta que pueda admitir más de un color, porque si admite solamente un color, ya eso no es una variable, ¿estamos? Puede admitir Claro, más de pero un color. eso incluye ya y- una variable extra. Bien. Y bueno, y los colores, por más que lo etiquete numéricamente, no hay un color quizás que sea más importante que el otro. Pero en el ejemplo que yo les di, que siempre lo utilizamos porque es nuestro caballito de batalla, cuando la variable es de tipo ordinal, ¿sí? Ponemos, así queda bien claro, nivel de estudio alcanzado, por ejemplo, para los padres de los alumnos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Vamos? ¿Está ahí, chicos? Sí, perfecto. Bien, entonces, fíjense, primero tenemos la clasificación cuantitativa, cualitativa. Y luego, cada una de esas clasificaciones vienen las que son discreta y continua para el caso de las cuantitativas y ordinal y nominal para el caso de las cualitativas. Por ejemplo, un error común frecuente que se nos presenta cuando le tomamos a los chicos y estamos hablando sobre la variable es crear nuevos criterios de clasificación, por ejemplo, una variable de tipo cuantitativa nominal. ¿Existe eso? ¿Una variable que sea cuantitativa y al mismo tiempo nominal? No, porque esta clasificación, ¿sí? Solamente las admite las cuantitativas que sean discreto continuo o las cualitativas, en este caso nominal. Lo que quiero decir, chicos, en esto que lo acabo de decir muy mal, es que no puedo cruzar los criterios de clasificación.
no puedo meterme dentro de una cuantitativa y después mirar si es ordinal o es nominal. Y lo mismo, si es cualitativa, yo no puedo decir tengo una cualitativa discreta. No existe esa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Bien, y algo que estuvimos hablando recién, porque es justamente para la clasificación, es la categoría de las variables. Son todos los posibles valores que puede asumir esa variable, ¿sí? Por ejemplo, recién hablábamos de las notas, ¿sí? Y si la miramos desde el punto de vista cuantitativo, ¿cuáles serán los posibles valores de notas que esa variable podrá asumir luego sobre una población o sobre una muestra? Perdón, una consulta. Sí. Yo, por ejemplo, hago unas medidas muy, muy raras, pero lo que yo mido, clasifico para hacerlo ordinal. Si mide tanto, es esto. Entonces, si cuantitativamente yo lo equilibro a hacer cualitativamente, hago las dos funciones. Los dos criterios. Bien, entonces eso va a tener que Claro, si ver mide, por después. ejemplo, 0.1 milímetros, Ajá. es corto. Si mide 4 milímetros, es largo, digamos. Bien, pero vos lo que tenés antes de ponerle corto o largo, lo que vos tenés es la medida. Claro, tengo la medida. Yo mido el ancho Entonces, y el largo de algunas estructuras anatómicas, porque estudio anatomía, y ¿y vos qué registras? Vos vas a tener el elemento 1 que mide tanto, el elemento 2 que mide tanto, y así sucesivamente hasta agotar todos los elementos, ¿sí? exacto. Entonces vos tenés, en principio, lo que vos tenés son números. Después esos números, de acuerdo a algún criterio, la vas a resumir en qué me habías dicho, que si mide tanto es corto o largo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Tus datos originales es la medida, Sí, ¿sí? Entonces, vas a tener una variable de tipo cuantitativa continua. Y después tenés que ver por qué vos necesitas tomar esa medida para saber si es corto o es largo. Pero eso ya no pertenece a lo que vos salís a campo a registrar, ¿sí? Vos lo que saliste a campo a registrar es el número, si es 1,5, si es 1,7, etcétera, ¿sí? Después que vos tome esas categorías para decir tantos cortos, tantos largos, eso tiene que ver con una estadística descriptiva, bueno, ¿sí? Pero tus datos, ¿cuáles eran? Las medidas, claro. ¿sí? Bien, Inicialmente sí. ya dentro de un ratito vamos hacia eso que vos preguntaste para que te quede claro, al menos creo yo, sobre el tema de los datos y cómo armar y organizar esa información, ¿sí? Perfecto, ¿Estamos? muchas gracias. Bien, completo después la respuesta. Bueno, veamos esta aplicación. Evaluación del rendimiento de los sistemas de riego automatizado en los cultivos de soja en la región de Santa Fe. Entonces, la aplicación dice, la Asociación de Productores de Soja de la región de Santa Fe quiere evaluar el rendimiento de los sistemas de riego automatizados en los cultivos de soja. Para ello, se seleccionaron 30 establecimientos agrícolas que utilizan sistemas de riego automatizados y 20 establecimientos que utilizan el sistema de riego tradicional. Se recopilaron datos sobre el rendimiento de los cultivos durante la última temporada y también se consideró el tamaño del establecimiento y la cantidad de empleados de los establecimientos. ¿Sí?
¿Más o menos se entiende? Después vendrá lo que quiero que saquemos de este ejemplo, pero estamos, ¿se entiende más o menos? Sí, se entiende. Sí, bien. Entonces, está bien que yo define en este caso que la población va a estar constituida por todos los establecimientos agrícolas que cultivan soja, que utilizan sistemas de riego en Santa Fe. ¿Está bien esa población? No, ¿No había unos que no utilizaban sistema de riego? y el esfuerzo humano también cambia, entonces tenemos dos variables que no podrían ser de pronto cotejadas. A ver, nos acotemos lo que dice acá el texto, ¿sí? Tenemos 30 establecimientos agrícolas que utilizan sistemas de riego automatizado y 20 el sistema tradicional, ¿sí? Entonces, si nuestra población tiene que ser, ¿pueden incluirse en esta población los que no tienen sistema de riego? No. No, porque solamente está enfocado en los que poseen sistema de riego, ¿sí? Y esos sistemas de riego pueden ser el tradicional o el automatizado. ¿Estamos? Entonces, nuestra población en estudio está bien definida. Son Sí, establecimientos. para mí sí. Sí. Entonces, son establecimientos, no cualquier tipo de establecimiento, sino agrícolas que encima cultivan soja y encima tienen sistema de riego y encima pertenece a Santa Fe. ¿Sí? Entonces tenemos la población bien acotada. ¿Estamos de acuerdo que el tamaño de la muestra es 50? Sí, son 30 y 20. Bien, porque después del primer punto, en la segunda fila, dice, para ello se seleccionaron 30 establecimientos agrícolas y viene esto de los que utilizan y no los automatizados o los riegos tradicionales. Estamos de acuerdo que en total tenemos una muestra de tamaño 50 de establecimientos. ¿Y estamos de acuerdo que la unidad de observación va a ser cada establecimiento? Sí, también. Bien. ¿Y qué es lo que se desea estudiar en esta población? El rendimiento. El rendimiento de los cultivos, ¿sí? Esa es una gran variable, ¿sí? Porque es la variable que es objeto de estudio, rendimiento. Y el problema dice que viene medido en toneladas por hectárea. Entonces, de acuerdo a la clasificación de las variables, esta va a ser de tipo cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativa, ¿sí? ¿Estamos alguna duda sobre que el rendimiento es de tipo cuantitativa? No, cuantitativa y continua sería, ¿no? Bien, perfecto, ¿sí? ¿Estamos? Porque los valores que yo voy a obtener de esa variable a la que llamamos, en este caso, el etiquete con la letra Y mayúscula, es una variable de tipo que provee números, ¿sí? Pero y inclusive lo estoy Tiene que haber un diciendo, la instrumento de única medición. forma claro, necesito medir el rendimiento. Bien. Bien. Entonces volvamos, porque este ejemplo de acá, además del rendimiento de los cultivos, que es la variable objeto de estudio, ¿sí? Hay otras variables que se recopilaron, ¿sí? Perdón, ahí me quedo. Además del rendimiento, ¿qué otra cosa me interesa saber sobre cada uno de los establecimientos? El tamaño El tamaño. y la cantidad de empleados. Bien, ¿sí? Porque dice, también se consideró el tamaño del establecimiento y la cantidad de empleados para cada uno de ellos, ¿sí? Bien, entonces, tenemos para clasificar a todas las variables. ¿Cuál sería una cuantitativa discreta en este ejemplo? La cantidad de empleados. La cantidad de empleados, ¿sí? ¿Cuál sería una cuantitativa continua para este ejemplo? El rendimiento. Bien.
Una cualitativa ordinal, El tamaño. bien. Si ustedes se fijan, acá está definido que el tamaño del establecimiento es grande, mediano y pequeño, serían las categorías. Y si yo les pido que a grande, mediano y pequeño lo ordenen de menor a mayor, ¿cuál va a ser la respuesta única que voy a recibir? Menores menor a sería el mayor. pequeño y Ajá. mayor sería el tamaño grande. Exactamente, el ordenamiento va a ser primero pequeño, luego mediano y luego grande. Todo el mundo va a hacer ese ordenamiento si yo lo pido que sea de menor a mayor. Y si lo pido al revés, de mayor a menor, va a ser, todos me van a dar como única respuesta lo que está ahí puesto escrito entre paréntesis. ¿Se entiende? Bien, entonces, tenemos para la cualitativa ordinal es el tamaño del establecimiento. ¿Y cuál sería la cualitativa nominal? Si pertenece al de riego automatizado o al de riego tradicional. Bien, tradicional, ¿sí? Entonces, el sistema de riego va a ser una variable que va a ser cualitativa y nominal porque sus categorías va a ser automatizado o tradicional. Bien, entonces veamos acá la respuesta, si coincide con lo que hablamos recién. Entonces tenemos cantidad de empleados, que es un conteo, y tendrá posibles categorías 0, 1, 2, 3, y no la puedo acotar superiormente, ¿sí? Entonces, le ponemos punto suspensivo, y ahí hemos detectado la variable que es de tipo discreta. ¿Se entiende por qué esas categorías hace que la variable cantidad de empleados sea de tipo discreta? Sí. ¿Qué quiere decir la categoría 0? Que no tiene empleados. El 0 representa sin empleado. La categoría 1, Un empleado. muy bien. La categoría 2, 2 empleados y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para saber cuál es la cantidad de empleados, ¿lo mido o lo cuento? Lo cuento. Exactamente, ¿sí? ¿Y por qué el rendimiento? Yo puse ahí un intervalo de 0 a 50 toneladas, es una variable de tipo continua. Porque se mide. Por empezar, se mide. Te estoy dando después la unidad de medición y encima las categorías las observo dentro de un intervalo, que eso que está ahí donde dice 0-50 no es el 0 y el 50, sino es el intervalo que va desde 0 toneladas hasta 50 toneladas, ¿sí? Y ahí son todos los números reales que hay entre 0 y 50, no solamente los enteros, ¿sí? Por ejemplo, el que diga 25,9 pertenece a ese intervalo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Luego tenemos las categorías para el tamaño del establecimiento, chico, mediano, grande. Dijimos que eso es de tipo ordinal, porque lo que puedo ordenar de menor a mayor o viceversa son sus categorías. Y habíamos dicho que tenemos el tipo de riego del establecimiento, una de tipo nominal, porque sus categorías es automatizado y tradicional. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? No, profe. Bueno, y si les pido denme una variable que sea nominal, continua, ¿qué me dirían? No se puede mezclar. O es No nominal lo o pueden es... mezclar. O es cualitativa o es cuantitativa, ¿sí? O si es nominal, no puede ser continua, ¿sí? Entonces, si en este cuadrito incorporáramos una fila más y dijese yo una nominal continua, eso es un invento porque es imposible que esta clasificación, ¿sí? Bien, Profe, pero volviendo a ese ejemplo, a mí también se me había ocurrido que lo nominal era haber contado, no, perdón. Lo nominal era haber caracterizado, identificado los trabajadores si eran hombres o mujeres.
puede estar bien o mal, puede ser. ¿Agregar una variable más, decís? Claro, la nominal, cuando usted lo mencionaba, claro, es tipo de riego, pero a mí también se me había ocurrido es identificar si los trabajadores eran hombres o mujeres, pero Entonces vas a entraría en la tener nominal. una variable más que va a ser el género del empleado, ¿sí? Sí, Entonces ahí vas a tener otra variable que la tendríamos que ubicar en este cuadrito, en donde pondrías la variable género. en lo nominal. En esta primera parte, en la primera columna donde dice cuantitativa o en la columna donde dice cualitativa. No, sería cualitativa. Cualitativa. Y luego, ¿qué pondrías en cuanto a la clasificación de las cualitativas al género? ¿Entre las que son No, ordinales o nominales? nominal y sería hombre y mujer, según lo que se Bien, explicó. y ¿Sí? entonces le vas a poner dentro de las cualitativas nominal, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Si a vos te Estamos. interesa estudiar, además de todas estas variables sobre este establecimiento, ver el tema de los géneros, la incorporas como una variable más en el lugar que corresponde, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Bien. La tercera parte que que yo les había dicho que íbamos a tratar en el día de hoy son los datos y la base de datos, es decir, cómo organizamos, construimos la recopilación de datos, ¿sí? Pero antes que todo, ¿qué es un dato? Porque acá, por ejemplo, estuvimos diciendo que la variable tamaño tiene categoría chico, mediano, grande. Las categorías de la variable, ¿es el dato? Cada realización de las categorías de la variable es lo que nosotros llamamos dato. ¿Qué quiere decir esto de realización? Cuando ustedes hacen un estudio estadístico, tienen que, primero, identificar la población, ver el tema de la muestra, ver cuáles van a ser las variables que a ustedes les interesa estudiar sobre esa población y además qué categoría va a asumir. Acá estamos diciendo, por ejemplo, que el tamaño va a asumir chico, mediano, grande. Todavía no salí a campo a ir a buscar el establecimiento para poder clasificarlo según el tamaño, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? El dato, por ejemplo, voy al establecimiento 1 y anoto chico. Esa es la primera realización de la categoría chico de las 3 categorías que tiene, ¿sí? Entonces, ahí tengo el primer dato. Voy al establecimiento 1 y anoto qué tamaño tiene. A eso lo llamamos primera realización de la categoría chico. Supongamos, ya registré eso en el establecimiento número 1. Voy al establecimiento número 2 y resulta chico. Tengo el segundo dato. Eso significa que tengo la segunda realización de la categoría chico. Voy al tercer establecimiento, me fijo qué tamaño tiene y anoto mediano. Eso sería la primera realización de la categoría mediano. Y así hasta agotar todos los elementos de la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre categoría de la variable y luego lo que llamamos dato? Sí, se entiende, pero de alguna forma, digamos, la categoría también depende de los tipos de datos, ¿no? Porque, por ejemplo, cantidad de empleados. Si vos no tenés un Sí. establecimiento, si todos los establecimientos tienen empleados, entonces la categoría 0 desaparece, porque no hay ningún dato. Sí. No se tiene por qué presentar todas las categorías de la variable, ¿sí? Entonces, el operador cuando dice las categorías dice, bueno, a ver, ¿con qué me puedo llegar a encontrar cuando yo vaya a ir a registrar la información? ¿Sí? Entonces, él piensa que 0 puede ser una categoría que quizás se encuentre como elemento de algún establecimiento que no tenga empleado. Y otra cosa es que cuando yo vaya al establecimiento, ¿sí? Vea qué ocurre.
Entonces, el 0 quizás no aparezca como dato, pero sí es una categoría que no ocurrió en el registro de la información. ¿Sí? O sea, las categorías de la variable son, vuelvo a repetir, son los posibles valores que puede asumir. ¿Sí? No estoy diciendo que son los valores que van a asumir. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Claro, es como el 0, en teoría siempre decimos no existe, entonces no es necesario que pase en la primera columna. Bueno, pero a lo mejor el operador puede pensar que va a ir a un establecimiento que es súper chiquito y no haya empleados. Pero eso no significa que el 0 como dato tenga que estar, ¿sí? Claro, pero en la matriz no influye el 0. ¿El qué, perdón? En la matriz no influye que haya un 0. Bien, pero la matriz, vos me estás hablando de esta matriz que tengo acá, que dice establecimiento tamaño. O sea, en la Claro. matriz, en la parte, en la planilla o la matriz o como quieras llamarle, donde vos estás en los establecimientos y estás contando la cantidad de empleados, puede aparecer el 0 como puede no aparecer. Lo mismo le pasa al 1, a lo mejor no hay ningún establecimiento que tenga un empleado, ¿sí? Pero esto es posterior a cuando yo dije, yo voy a estudiar esta variable. A mí me interesa la variable cantidad de empleados. Entonces vos decís, y bueno, y cuando vaya al establecimiento, me pueden contestar ningún empleado, un empleado, dos empleados, tres empleados, ¿sí? Ok. Vos estás anticipando de manera teórica cuáles podrían ser las posibles respuestas. Pero cuando yo estoy en la parte de recopilación de datos, no necesariamente tienen que realizarse esas categorías. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Entonces, está lo que yo hago antes y está lo que yo hago después. Lo que hago antes es definir, yo a este establecimiento le voy a hacer esta serie de preguntas. Y esta serie de preguntas, cada una de ellas va a ser una variable y a ver con qué me puedo encontrar, ¿sí? Y luego está la otra parte donde pones en práctica esto de las variables que te interesa estudiar. Bueno, y esta matriz que tenemos acá, que la hice establecimiento 1, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Hasta dónde deberías continuar? ¿Hasta qué número? Hasta el 50. A 50, ¿sí? Bueno, entonces, así construimos una base de datos. Cada establecimiento es una fila. Fíjense, tenemos el establecimiento 1, el 2, el 3, hasta llegar a la fila 50, que es en definitiva el tamaño de la muestra. Cada variable es una columna. Las columnas, cuando construyamos la base de datos, va a representar, a ver que no me ande el mouse, perdón. Cada columna que yo le ponga a este cuadro va a representar una variable. Si yo, además de tamaño, acá solamente puse la columna tamaño, le agrego una columna más, cantidad de empleados, otra columna más que era la variable sistema de riesgo, y me está faltando una que era, ¿se acuerdan? A ver. Ah, la variable más importante, el rendimiento. Todas las variables en estudio van a ser columnas, ¿sí? La celda de las columnas que representen a variables de tipo cuantitativas, cada una de esas celdas solamente tiene que contener números, ¿sí? Y lo mismo pasa con la que sea de tipo cualitativa. Tiene que contener cada una de las celdas las categorías de tipo cualitativa, ¿sí? Es decir, Y no cada puedo esa, meterle... perdón, ¿Cómo? profe. Y cada una de Sí, esas dime. celdas va a representar al dato. Claro, pero ¿cuándo yo voy a tener construida la base de datos? Cuando empiece a registrar las categorías de la variable en la población o en cada uno de los establecimientos. Puede ser población o muestra. Entonces, cada celda de una columna que ustedes definieron cuantitativa
tiene que tener solamente números, lo mismo con la cualitativa, solamente cualidades, y sobre todo respetar la nomenclatura, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy con la variable tamaño, por ejemplo, y coloco chico, el próximo establecimiento que sea chico tiene que estar escrito exactamente de la misma manera. No puedo empezar con una C mayúscula si la primera vez que yo escribí chico fue con una C minúscula. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque ¿qué va a pasar con un estadístico bajo una base de datos si se encuentra con una celda chico con mayúscula y chico con minúscula? Los va a tomar como si fueran cosas diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Y ahí la construcción de esta base de datos, para ir terminando, porque creo que me pasé un poquito, en el Infostat lo veríamos de esa manera que está ahí puesta en el print que yo hice. Caso va a ser, en este caso va a ser cada uno de los establecimientos, ¿sí? Entonces voy a tener el establecimiento 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar al establecimiento número 50, ¿sí? Ustedes no construyen esa columna que dice caso, eso ya lo trae el Infostat por defecto, ¿sí? Pero ustedes saben que como el tamaño de la muestra es de tamaño 50, que esa celda donde dice 14 continúa hasta completar la fila número 50, ¿sí? Luego, cada columna, que ustedes sí ahí la van a tener que pedirle al Infostat que se lo genere, va a representar a las variables que están en estudio sobre estos establecimientos. Y ahí lo que yo puse, para no escribir completo cantidad de empleados, puse empleados, ¿sí? Rendimiento, tamaño y riego, ¿sí? Y entonces lo que tienen que hacer ustedes cuando organicen los datos en esta base de datos es en la columna donde dice empleados, que es vamos a la primera fila. ¿Qué numerito? Ay, perdón, le contesté yo la pregunta que iba a hacer. El numerito que yo ponga ahora en esa celda, que es la primera, que está por debajo de la columna empleado, ¿sí? ¿De qué tipo va a ser? Voy a poner un número, cantidad de empleados. ¿Va a ser de un conteo o de una medición? Conteo. Va a ser un conteo, ¿sí? Del establecimiento 1. Luego voy a anotar para el establecimiento 1 el rendimiento de la planta de soja, ¿sí? Luego voy a colocar un número que va a ser el tamaño, pero sigo en el establecimiento 1, y luego voy a poner en la celda debajo de la columna riego, ¿sí? Si es automatizado o no, pero solamente del establecimiento 1. ¿Se entiende? Es decir, a donde dice debajo de caso 1, voy a colocar en cada una de esas celdas el número o la cualidad que le corresponde. Y después vamos a pasar a la fila 2. Toda la fila 2, que son empleado, rendimiento, tamaño y riego, va a ser exclusivamente del establecimiento número 2. Y respetando esa construcción, tenemos que llegar hasta 50 filas. ¿Se entiende? Sí, está perfecto, solo que hay un pequeño dilema. Capaz que tú Sí. estás marcando con tu cursor sobre las líneas, pero no las vemos. Yo al menos no la veo. Está muy clarito. La línea que separa de establecimiento a establecimiento. Ese azul me quedó del Perfecto, impreso. perfecto, sí, sí, yo pensé que estabas marcando con el cursor. No, eso me quedó ahí porque le hice un print de pantalla y en algún lado tengo que dejar el cursor para hacer el print. Ah, ¿Sí? buenísimo. Es una imagen. Claro, no es que tenga alguna relevancia importante, ¿sí? O que quiera destacar algo. Pero lo importante, chicos, es que respeten esta construcción. ¿Por qué? Porque ya está consensuada, ¿sí? La mayoría de los estadísticos reconoce esta forma de construir la tabla como la base de datos, ¿sí? Profe, Y pregunta. vuelvo a repetir,
respetar las nomenclaturas, sobre todo cuando ponemos datos cualitativos. Si yo pongo chico de una forma y luego pongo chico de otra forma, el soft cree que es un dato distinto al anterior, ¿sí? Profe, Entonces, InfoStat viene siendo también una tabla de cálculo como Excel, ¿puede ser? es un poquito mucho más, porque es un soft para hacer análisis estadístico. Y bueno, sí, hay partes del módulo del Excel que comparten, pero bueno, no es una herramienta que se utiliza para analizar datos, ¿sí? Salvo Ok. que sea una cosa muy sencilla, ¿sí? Pero la mayoría de la gente, y más sobre todo hoy en día que tenemos grandes volúmenes de datos, lo que utilizamos son los distintos soft estadísticos. Bueno, ¿se entendió, chicos? Entonces, Profe, yo quería hacer dime. otra consulta. Sí, Cuando pregunta el número de columnas que hay, ¿se tiene en cuenta la primera, digamos, que dice caso y va del 1 al 50? ¿Esa se tiene en cuenta como columna o no? es una columna, pero no es una columna, porque nosotros decimos lo siguiente: las columnas representan cada columna la variable. O ¿sí? sea que serían 4 en este caso. Exactamente, ¿sí? Y de fila 50. Y de fila 50 que tiene que ver con el tamaño de la muestra, ¿sí? Bien, ok. Entonces, cuando decimos cuántas columnas va a tener nuestra base de datos, nos referimos, en este caso, a empleado, rendimiento, tamaño y riego, ¿sí? Entonces la respuesta es 4. Y el Bien, caso gracias. representa cada unidad. Ujú. Claro, no se tiene en cuenta tampoco la primera que tiene lo que está escrito, digamos, la primera fila. Sí, porque eso representa cada unidad, en este caso, de la muestra. Ok, gracias. Bien. Bueno, chicos, ahora el profe que sigue, a ver qué hora es, creo que me excedí un poquito, bastante. Bueno, chicos, Una consulta, Aide. sí, dime. ¿Las presentaciones van a quedar en el aula virtual también o...? Creo que sí. De Sí, todas sí. maneras, Permiten, primero sí, corto la sí, por presentación. favor. Detenemos la grabación.